Y por acá continuamos, mis hermanos, y ya con este videito llegamos al final de esta reflexión en este día. Y vamos a recapitular un poquitito. Estábamos hablando acerca de aquellas personas que no tienen claro cuál es el llamado o el propósito de Dios para sus vidas. Están ahí en la iglesia esperando su ministerio, esperando a ver qué es lo que tienen que hacer, pero no lo tienen claro. O quizás están sirviendo y sienten que ese no es el lugar, porque ojo, eso es para hablar otro día, pero así haciendo un paréntesis chiquitito. Hay personas que creen que tienen el poder para elegir el ministerio de un hermano. Yo he escuchado a muchas personas que han dicho, no, a mí el pastor me dijo que yo soy maestra de escuela dominical. A mí el pastor me dijo que yo soy pastor. A mí el pastor me dijo que soy evangelista. No, es que a vos te lo tiene que decir el pastor de los pastores. El pastor de los pastores, el rey de los reyes. Es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, quien te va a confirmar cuál es tu ministerio. Eso es algo en lo que yo no estoy de acuerdo. Sí, quizás el pastor puede ser un nexo, quizás Dios le pueda enviar un sueño como para confirmar ese ministerio que Dios te está dando. Eso sí puede ser. Pero que venga un pastor y te diga, a no ser que ese pastor haya tenido un sueño de parte de Dios y que vos vas a saber que es de parte de Dios, porque quizás puede venir y decirte, sabe hermano, mire, yo lo soñé a usted cantando, o yo lo soñé a usted tocando la guitarra, tocando el órgano, yo lo soñé a usted predicando en la plaza y usted predicaba con un denuedo impresionante. Entonces vos vas a decir, es la confirmación, porque eso es lo que siento en mi corazón, porque también tenemos que tener en cuenta que dice la palabra de Dios que Él es quien provoca tanto el hacer como el querer. Él pone eso sentir en nuestro corazón. Entonces cuando esa persona venga y te diga eso, vos vas a saber que es una confirmación de parte de Dios, porque es lo que Dios, ese sentir que Dios colocó en tu corazón, ahora está siendo confirmado a través de la boca de su siervo. Pero esto no pasa siempre. Hay personas que conozco que dicen que estoy sirviendo en esta área, pero yo sé que eso no es lo mío. Y yo les he dicho, ¿pero te sentís bien? No, no me siento bien, no es lo mío. Y ojo que no estoy hablando de servir en la iglesia mientras esperamos el llamado de Dios, que es lo que explico en el video anterior, que tenemos que estar activos mientras esperamos esa confirmación de parte de Dios acerca de cuál es nuestra tarea en este mundo, cuál es nuestro ministerio. Está perfecto servir, pero yo no puedo voy a servir 25 años, 30 años, me ha pasado, ir a iglesias donde no, lo que pasa que estás sentado ahí, tenés que estar sentado unos buenos años, porque bueno, hay que conocerte, hay que ver qué vas a hacer, cuando vos dentro de tu corazón sabes perfectamente qué es lo que Dios te mandó a hacer, porque como decía en el video anterior, recapitulando un poquito, cuando Dios te manda, vos tenés paz, tenés certeza, tenés seguridad y tenés pasión en tu corazón y tenés la gran convicción de que Dios te mandó a hacer esa tarea. Vos lo sentís como un fuego dentro de tu corazón. Tenés ese deseo irrefrenable de hacer eso porque es lo que Dios colocó ahí. Vos sabés que esa es la tarea, que ese es el lugar en el cual Dios te puso. Porque Dios te colocó esa convicción en tu corazón. Entonces no se puede tener a una persona 20, 30 años sentada, 15 años sentada, esperando a ver cuál es el llamado. No, eso no es así. Eso no es así. Te lo digo por experiencia. Porque tampoco Dios nos llamó a estar 25 o 30 años sentados en una iglesia viendo cómo todos los demás se activan y nosotros no hacemos nada. No es así. Dios nos llamó a sus hijos a ser árboles estériles. Todos nosotros somos seres, somos hijos de Dios, somos no criaturas, esa es otra cosa que quiero hablar un día. Somos hijos de Dios adoptados a través de Jesucristo, a quienes Dios nos dio una tarea específica para servirle en este mundo. Por eso mismo, si hoy estás en tu iglesia, estás sintiendo que o no sabes cuál es tu llamado, no lo tenés claro, estás confundido, haz estas cosas de las cuales estuvimos hablando en estos 2 videos anteriores. Primero, una relación personal íntima, súper estrecha con Dios. Relación, no religión. La religión no sirve para nada y si sos un religioso nunca vas a tener en claro lo que Dios quiere que vos hagas. Segundo, tenés que tener actividad. Mientras esperás esa confirmación del llamado de Dios para tu vida, vos tenés que mantenerte activo en la iglesia. Si te mandan a limpiar, limpia la iglesia, hacelo con amor. Si te mandan a ordenar, hacelo. Si te mandan a llevar un vaso con agua, hacelo.
Si te mandan a coordinar, hacelo. Acordate de que todos los grandes siervos de Dios, los grandes hombres de Dios que están en la Biblia, todos comenzaron sirviendo quizás en cosas que en algún momento hasta parecían muy pequeñas. Y no nos olvidemos de aquel, el más grande de todos, el mayor de todos, que vino a este mundo. Él dijo: yo vine a servir. Y estamos hablando nada más y nada menos que del Señor Jesucristo, el Rey de los Reyes, Señor de los Señores, el Príncipe de paz, el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Estamos hablando del Salvador, de aquella humanidad arrepentida, aquel que cargó todos nuestros pecados en la cruz. Él le lavó los pies a los discípulos. Él siempre estaba en la Biblia, si leemos la palabra de Dios, sirviendo. Esa es otra cosa que tenemos que hacer para conocer el llamado también del Señor. No perdernos de escudriñar las Escrituras, y lo digo yo también por mí misma, porque muchas veces descuidamos la lectura de la palabra, y esa es una hermosa manera de conocer el llamado que Dios y el propósito que Dios tiene para con nosotros. Tenemos que mantenernos entonces haciendo todas estas cosas: comunión con Dios, relación íntima por supuesto con Él, mantenernos activos, tener paz, porque la tercera cosa que Dios te da cuando te llama a un ministerio es que vos tenés paz, convicción y seguridad de que Dios te puso ahí. Y tenemos que aprender a oír su voz, así como Samuel no había aprendido a oír la voz de Dios. Por eso Elí le dijo, cuando Samuel se paró por tercera vez se paró y le dijo: heme aquí, ¿qué quieres? Y Elí le dijo: no, yo no te he llamado, hijo, vuelve a tu cama. Y después, cuando volvió, Samuel entendió que era Dios que le estaba llamando al joven, y entonces le dijo: mira, si te vuelven a llamar, di de esta manera: habla Jehová, que tu siervo oye. Porque hasta ese momento Samuel no le conocía, lo escuchaba, pero no lo había aprendido a oír. Lo mismo decíamos de Job. Job de oídas le había oído, pero después de que pasó todo ese proceso en su vida, recién aprendió a oír. Porque escuchar y oír son dos cosas diferentes. Aprendió a oír la voz de Dios. Entonces tenemos que tener comunión con Dios, tenemos que tener actividad mientras esperamos, tenemos que tener eso de aprender a oír la voz de Dios, y tenemos que tener paz y seguridad. Eso lo va a dar Dios a tu corazón cuando te confirme tu ministerio. Y lo que decíamos en el video anterior, donde ya estábamos finalizando, es que vas a sentir una pasión irrefrenable por hacer esa tarea que Dios colocó ahí en tu corazón. Ya sea que tengas el ministerio de servicio en la iglesia, ya sea que estés en el ministerio de alabanza, ya sea que Dios te haya mandado a enseñar, a predicar, a pastorear. Dios lo va a colocar en tu corazón. Vas a tener un deseo irrefrenable de hacer eso. Vos no vas a poder parar eso, porque como dijo Jeremías, era un fuego que estaba metido en sus huesos y él no lo pudo contener. Tuvo que seguir predicando, porque esa es la tarea que Dios le había mandado a hacer al profeta Jeremías. Esa misma convicción la tuve yo cuando Dios me llamó al ministerio del evangelismo. Esa absoluta seguridad y respaldo de Dios, tanto cuando me llamó a predicar en el hospital, que fue el primer lugar donde Él me llevó, como después a las plazas, cuando Él me llevó a hablar en público, con el micrófono, con el parlante, a hablarle a todo mundo de Dios. Y yo decía: Señor, ahí voy. Una de las cosas que no tenés que olvidar es que cuando Dios te manda, vos tenés que ser obediente. No tenés que tener miedo. Sí, va a haber capaz que un poquito ahí de ansiedad. Quizás Dios te dice: mira, te quiero predicando allá en la plaza. Y vos vas a decir: ay, pero no sé hablar. Ay, pero no importa, vos no te preocupes. Vos andá, te lo digo como por experiencia. Si Dios te manda, te vuelvo a repetir, Él te va a respaldar, Él te va a capacitar, Él va a abrir tu boca y te va a llenar de palabras. Y te lo digo porque lo viví en carne propia. Te hablo con conocimiento de causa. Él te va a respaldar, porque Él te mandó a hacer esa tarea. Él te va a llenar de su Espíritu Santo. Y en cada momento vas a ver la mano de Dios ahí, llevándote a hacer, llevándote adelante, siempre fuerte, siempre firme, siempre lleno de su Espíritu Santo, para que puedas terminar esa obra algún día aquí en la tierra, y cuando el Señor te llame puedas estar feliz, contento, como Pablo, que había acabado la carrera, había guardado la fe, había peleado la buena batalla de la fe.
Y si todavía no conoces al Señor Jesucristo, hoy es ese día para conocerle. Yo te pido que le abras tu corazón de par en par, que lo recibas, porque es la mejor decisión que vas a tomar durante el resto de tu vida. No hay decisión más importante.